Entre los estudios comparativos amerindios que abarcan todo el continente, destaca el libro de Emmanuel Devaux, Quadratura Americana, Essai d'anthropologie lévi-straussienne, publicado en 2001. Es un estudio que consiste, cito, en la reinterpretación del proyecto estructuralista propuesto, donde el transformativismo se convierte en la característica de las culturas americanas. En efecto, el autor retoma la perspectiva estructuralista de Claude Lévi-Strauss, pero lo aplica a diversos aspectos de las culturas amerindias, como la cultura material, las organizaciones sociales, los rituales, etc. Sin proceder a un comentario crítico de los resultados alcanzados en este libro, quisiera, en el tiempo limitado de esta ponencia, retomar una propuesta de Devaux relativa a la oposición entre iniciación individual e iniciación colectiva en América. Se trata de contrastar las iniciaciones individuales propias de América del Norte, tipo Vision Quest, donde no se conocían las bebidas fermentadas, con las iniciaciones colectivas asociadas con el consumo de bebida embriagante en América del Sur. El autor reconoce, sin embargo, la existencia puntual de formas individuales de iniciación en América del Sur. Cabe señalar que, al igual que su mentor Lévi-Strauss, la siguiente, por favor, Devaux no toma en cuenta las altas civilizaciones andinas y mesoamericanas en sus análisis. Para abordar esta misma temática, voy a presentar algunos datos históricos y etnográficos procedentes de Mesoamérica, de América del Sur y de América del Norte sobre un personaje llamado el dueño o el señor o el rey de los animales, y examinar sus nexos con algunos ritos de iniciación. La siguiente, por favor. Cabe aclarar que esta figura puede aparecer con un aspecto animal o bien con un aspecto antropomorfo, un fenómeno que encontramos también entre los pueblos siberianos. Empecemos por el México central del siglo XVI, donde los colaboradores nahuas de Fray Bernardino de Sahagún describen al Iztac Mazatl, el venado blanco, como el rey de los venados, Intlatlocau Inmamasa. El protomédico Francisco Hernández señala también la existencia, cito, de ciervos completamente blancos que los indios creen reyes de los ciervos y llaman por su color Iztac Mazame. La siguiente, por favor. Viene a la mente Iztac Mixcoatl, blanca serpiente de nube, cuyo doble animal es un venado y quien aparece como el antepasado de los pueblos en el México central y también como guía de los mexicas durante sus peregrinaciones. Desplazándonos hacia Guatemala en los años 1770, el arzobispo Pedro Cortés y Larraz afirma, cito, tienen los indios en varias especies de animales a uno que llaman el señor de ellos, no porque lo tengan en la realidad, sino en su estimación. Y a este piden licencia y hacen varios obsequios supersticiosos, siempre que han de aprovecharse de algunos de ellos. Dicen que hay un señor de los venados y cuando se le ofrece cazar a alguno, antes hacen sus deprecaciones al señor de los venados. El nombre propio que dan al señor de los animales es Saki Koshol. Precisemos que Saki significa blanco y Koshol tal vez el que saca fuego. En los años 40 del siglo XX, los nahuas de la región del río Balsas consideraban también que el rey de los venados, muy difícil de matar, era un ciervo más grande que los demás y de color blanco. Los PAMES del estado de San Luis Potosí atribuyen al venado mayor las mismas características, incluyendo el color blanco. Finalmente, el abuelo venado de los gemelos, que se transformarían en sol y luna en muchos relatos indígenas actuales, es llamado Iztacmázatl, venado blanco, en un mito de los nahuas de la sierra de Zongolica.
También es llamativa una anécdota incluida en la Histoire de la Louisiane de Antoine Simon Lepage du Prast, publicado en 1758. Narra el autor, que vivió 8 años entre los Natchez, que uno de ellos le comentó lo siguiente: vi a muchos venados juntos que caminaban tranquilamente como si fuesen guerreros. Encabezándolos había un venado todo blanco y ningún otro venado lo rebasaba. Ya había oído decir a los ancianos que había venados blancos que conducían a los demás, pero nunca los había visto. Hago la precisión para el público inquieto de que el cazador Natchez fracasó en su intento de matar al majestuoso venado blanco. Más al norte todavía, entre los indios de Canadá, los dueños de los animales de las plantas siempre son de mayor tamaño que las especies que protegen, y ahí citó a Lévi-Strauss. Y en el caso de los pájaros, de los peces y de los cuadrúpedos, siempre son de color blanco. Asimismo, en otras latitudes, cito, se considera en muchas partes que los animales de color blanco son propicios y acarrean la buena suerte sobre sus dueños. Los antiguos iraníes, turcos, gitanes y mongoles, todos buscaban animales de este color para un uso ceremonial o sacrificial. Junto con estas figuras animales del dueño de los venados, la siguiente, por favor, es importante añadir la presencia en el México central de una deidad llamada Tepeyolotl, quiere decir el señor de los animales. Este título es atribuido al dios jaguar de los antiguos mexica, que es uno de los múltiples avatares de Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. La siguiente, por favor. De hecho, el jaguar o celotl es calificado por los colaboradores nahuas de Sahagún como el rey de los animales, Intlatocao Iñolque. No resulta extraño el patrocinio de los animales salvajes por parte de Tezcatlipoca, una deidad que frecuentaba a menudo las zonas silvestres. Por ejemplo, ante sacerdotes o ante guerreros atrevidos que andaban de noche en los montes. La siguiente, por favor. Tezcatlipoca podía aparecer con el aspecto de un hombre decapitado, con el pecho abierto. Se le llamaba Yoaltepuztli, hacha nocturno, porque, cito, se oía como que golpeaban con un objeto metálico, como si rajaran maderas. Al acercarse, los valientes mortales se daban cuenta de que el sonido aterrador era producido por los bordes del pecho de Tezcatlipoca, que se cerraban ruidosamente, cito. Y así lo veía, lo estaban mirando, que era como un hombre con el cuello cortado, con el cuello incompleto, con el cuello dañado y el pecho abierto. Y dicen que lo que sonaba era su pecho, como si se juntaran sus bordes, como si cerrara constantemente una cosa contra otra. Los nahuas actuales del municipio de Cuetzalan, en la Sierra de Puebla, consideran que el dueño del cerro y patrón de los animales es Tepeyolotl o Tepeyolotli, corazón o espíritu de la montaña, también llamado Juan del Monte, legendario ser desprovisto de cabeza que tiene la reputación de abatir los árboles del bosque. A 5 siglos de distancia, la persistencia del nombre de Tepeyolotl y el hecho de que se le siga describiendo como un ser decapitado que golpea los árboles es notable. Evidentemente estamos frente al descendiente directo del hacha nocturno, es decir, del aspecto de Tezcatlipoca descrito por los informantes de Sahagún. Otros datos etnográficos proceden de la misma región, precisamente de Santiago y Ancuitlalpan, donde se sigue oyendo en los montes el cuatahuehuetzin, que parte leña. Se oye en el monte, donde es monte grande. Se oye que está partiendo leña. Se trata del viejito de la selva, que es el señor de los bosques y de los animales. Además de proteger de los taladores a los bosques, se le tiene que pedir permiso para tumbar el monte. No, hay que regresar, sí. El Cuautahuehuetzin castiga a los cazadores adúlteros, y eso es un rasgo que constituye una de las funciones principales
del dueño de los animales entre muchos grupos amerindios y siberianos. La siguiente, por favor. Muy lejos de los bosques del México central prehispánico y de los de la Sierra de Puebla, los yaguas de la Amazonas peruana llegan a oír golpes sobre los árboles que produce el temible Noro, el dueño de los animales, con el caparazón de una pequeña tortuga. Tiene los pies al revés y es caníbal, tal como Mendau, otro habitante de la selva que tiene una sola pierna y cuyo corazón está colgado de un pequeño hilo. Curupir, el dueño de la selva y de los animales, es también muy temido de los urubúes de Brasil. Tiene los pies al revés y está dotado de enormes testículos que golpea contra los árboles, produciendo ruidos aterradores. Se dice que castiga a los cazadores excesivos, volviéndolos panem, es decir, sin suerte, e incluso puede matarlos por medios sobrenaturales. Desde el siglo XVI, entre los tupinambas, hasta nuestros días, entre varios pueblos de lengua tupi, se atribuye a Corupira la protección de los animales de la selva. Descrito como un pequeño ser calvo con el cuerpo cubierto de pelo, o bien como un gigante caníbal, tiene los pies al revés, sus piernas carecen de articulaciones y cuando anda en la selva golpea los árboles con sus talones o bien con un hacha. Corupira puede desplazarse montado sobre un venado o sobre un jabalí. El mismo personaje es llamado Boraro por los pueblos tucano de Colombia, que lo describen también con los pies al revés y lo llaman jefe de los animales. De hecho, se parece mucho a un jaguar, es caníbal, aunque también se puede transformar en pecarí o en venado. Esta breve incursión por América del Sur demuestra la amplia difusión de estos seres silvestres, protectores de los animales, quienes comparten muchos rasgos con el Tepeyolotl Tezcatlipoca de los antiguos nahuas. La siguiente, por favor. Recordemos que otra aparición portentosa de Tezcatlipoca, la siguiente, era como un gigante, ser que se caracterizaba por sus dificultades para caminar. En otro estudio es relacionado a Tezcatlipoca, quien carece de un pie, con los Quinamentin del México antiguo y con otros seres gigantescos que tienen los pies al revés. Es el caso de Chilobo, morador de los bosques de los nahuas de Pajapán, Veracruz, de Mahanámatz, que amenaza a los mayas quechí, y de los Hualapatoc, pies invertidos que espantan a los tzotziles de la Reinsar. Como lo señala Alessandro Lupo, estos personajes son parte del conjunto de los chaneques o de los salvajes que protegen los bosques y los animales entre varios grupos mesoamericanos actuales. Veamos ahora unos datos recopilados por Carl Humholtz entre los tepehuanes de Durango a principios del siglo XX. En efecto, después de describir a la deidad de los venados, llamada Kukuduri, el antropólogo noruego narra lo siguiente. La siguiente, por favor. Cuando es muy espesa la niebla y llueve mucho, puede un tepehuán ir a retar a Kukuduri en la selva. A este fin, arroja una flecha al suelo, el hombrecillo se aparece y convienen apostar un venado contra la flecha. Pónense a luchar y aunque Kukuduri es fuerte, a menudo lo derriba su contrario, quien encuentra luego muy cerca el venado y lo mata. Esta lucha heroica del cazador tepehuan contra la deidad del monte trae a la mente las peleas que se llevaban a cabo en los bosques, donde se enfrentaban unos atrevidos guerreros con el dios Tezcatlipoca, que aparecía, como ya vimos, con el pecho abierto. Si el valiente lograba asir el corazón de Tezcatlipoca, imponía a la deidad un don. Cito, y aquel a quien se había aparecido, ya fuese un sacerdote, ya un guerrero, que hubiese padecido trabajo, tan pronto como lo alcanzaba y contemplaba, le buscaba el corazón. Se lo arrebataba deprisa, se lo hacía para arrancarlo.
Lo apretaba reciamente con la mano, lo cortaba y le pedía que le diera algo, que le hiciera un don, que le hiciera alguna merced, tal vez riqueza, quizá poder para cautivar enemigo, tal vez virilidad. Sigue un diálogo y un regateo entre la deidad cautivo y el valiente. Finalmente, cito, solo lo dejaba a Tezcatlipoca si le entregaba 3 o 4 espinas que descubrían que significaban su destreza en la guerra, que no se esforzaría en vano, que se afamaría cautivando tantos enemigos como espinas había tomado. En efecto, las espinas otorgadas por la deidad representaban a sus futuros cautivos en el campo de batalla. La semejanza con la narración de Lumholtz es asombrosa y revela que la cacería del venado y la guerra eran concebidos de manera similar, como lo vamos a ver más adelante. Una variante atenuada de estas confrontaciones se encuentra entre los yaquis. El que desee ser un buen cazador se adentra en el bosque donde se topa con Malici, un pequeño venado con un nido de avispas entre los cuernos. Sigue un diálogo entre el cazador, que expone sus intenciones, y Malici, que trata de desalentarlo. En el clímax de la discusión, el pequeño dueño exclama, «Te voy a matar», a lo que el cazador contesta, «Hasta que mis dedos sean del mismo tamaño, me podrás matar». Sorprendido y sin más argumentos, Malici deja libre el cazador, que de ahí en adelante se vuelve exitoso en sus empresas cinegéticas. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. En el mismo registro, uno recuerda la búsqueda de Arrutam por parte de los grupos jíbaros de Ecuador y de Perú. Después de ayunar y de consumir plantas alucinógenas, los candidatos experimentan visiones aterradoras. Jaguar, serpiente, cabeza gigante o cuerpo desmembrado, que tienen que tocar. Las visiones se transforman entonces en la figura o en la voz de un prestigioso ancestro guerrero que transmite a los novicios la potencia existencial necesaria al cumplimiento de una vida de jíbaro y en particular la capacidad o la voluntad de matar a sus enemigos. Discúlpenme un segundito. Sí, perdón. Esta capacidad de matar es esencial en la conformación de la personalidad masculina del jíbaro, ya que la muerte de las presas de caza suscita su multiplicación, mientras que la matanza de los enemigos genera la constitución de nuevas identidades jíbaro. Devaux caracteriza estos ritos como una individualización llevadas al extremo, lo cual corresponde a una especificidad de los jíbaros cuyo individualismo ha sido subrayado por los especialistas, mientras que entre otros muchos grupos de la región las iniciaciones son colectivas. Veamos ahora el caso mucho más difundido de iniciaciones individuales en América del Norte, precisamente entre los Cree de Manitoba en Canadá. A partir de los 14 años, los varones ayunan sobre unas plataformas colocadas en árboles para encontrar su pahuacán. Este se manifiesta a través de visiones que pueden ser un fenómeno natural, un astro, un animal, sobre todo el oso o el lobo, o bien un hombre que habla en Cree. El pahuacán enseña al novicio los cantos, el tipo idóneo de ofrendas y las técnicas de cacería. Más adelante, el iniciado consulta el pahuacán en sueños para saber el número de presas que podrá cazar y dónde hallarlas. Un individuo puede adquirir varios pahuacán y de esta manera aumentar su poder. En el siglo XVIII, estos estaban asociados con la valentía de los guerreros, que pintaba su imagen en sus escudos antes de ir a la guerra. La siguiente, por favor. ¿Acaso podríamos relacionar este último dato
con la iconografía de los escudos, de los chimalis, de los guerreros en Mesoamérica? Estos cuantos ejemplos bastan para revelarnos que estos tipos de iniciación tenía el propósito de adquirir el poder de cazar presas, pero también de matar enemigos en el campo de batalla. El objetivo de los enfrentamientos consiste entonces en evaluar la actitud de los candidatos en suscitar y después en enfrentarse con la aparición de las deidades, a veces en torneo de oratoria, o bien en lucha cuerpo a cuerpo con la finalidad de adquirir poderes cinegéticos y guerreros. Junto con éxitos memorables, las fuentes históricas y etnográficas nos hablan de fracasos vergonzosos, a pesar de los esfuerzos de los novicios. Uno recuerda el caso del informante Achuar de Philippe Descola, quien le confesó que nunca pudo encontrar su Arutam, e incluso las dudas que expresaría respecto a otros personajes quien afirmaban haber encontrado a uno. Por lo tanto, existe una dimensión propiamente adivinatoria de estas pruebas, la cual aparece también en los testimonios de los colaboradores nahuas de Sahagún. Por ejemplo, se describe a un valiente, pero no temerario, que se apodera rápidamente del corazón de Tezcatlipoca y luego huye con el fin de enterrar su botín previamente envuelto en papel. Al amanecer exhuma con ansiedad el bulto, cuyo contenido, el corazón transformados en plumas blancas y en espinas, signos favorables, o en carbón o en andrajos, signos nefastos, le revelan su destino futuro. Se precisa que los valientes que conseguían espinas o plumas eran seres provistos de un alma o destino favorable, o de un alma o destino fuerte, Tonalchicahuac, Tonalapalihui. Ahora bien, junto con esas experiencias iniciáticas individuales, la siguiente, por favor, los mexicas tenían ritos colectivos de iniciación, con los que se llevaban a cabo, como los que se llevaban a cabo durante la veintena de Izcalli. Entre diversos ritos destaca la siguiente ceremonia. Aún de mañana daba comienzo la horadación de las orejas. Les horadaban las orejas a los niñitos. La gente buscaba guerreros confirmados o bien maestros de jóvenes para ser los padrinos de los niños, así como mujeres que fungían como madrinas. Los niños eran chamuscados para dedicarlos al fuego y después seguía la ceremonia llamada Pilahuanalistli, emborrachamiento de niños. La siguiente, por favor. Llevados a cuestas por sus padrinos, los niños y las niñas tomaban pulque con unas tacitas pequeñas y al final de la fiesta se estiraban los niños apretándoles por las sienes para propiciar su crecimiento. Los colaboradores de Sahagún explican que por esta razón se llamaba la veintena Izcalli crecimiento. De manera que encontramos aquí un ritual colectivo que cumple con la propuesta de Devaux, que asocia este tipo de rituales colectivos de iniciación con el consumo de bebidas alcohólicas, proporcionando ejemplos entre diversos grupos sudamericanos. El caso mexica combinaría entonces las dos modalidades de iniciación, individuales y colectivas, que encontramos normalmente separadas entre los grupos de América del Sur y los de América del Norte. La siguiente, por favor. Convendría sin duda matizar esta oposición un tanto caricaturesca. Recordemos, por ejemplo, los ritos colectivos, como el famoso Oquipa de los Mandanes, el cual parece desmentir la dimensión solamente individual de los ritos de iniciación en América del Norte. También es importante tomar en cuenta las variantes que Ruth Benedict señala entre distintas búsquedas de Vision Quest entre los grupos de América del Norte. Algunos para los jóvenes durante los ritos de pasos, otros para candidatos a chamán y otros más para individuos para adquirir el poder de conseguir presas de caza o enemigos en el campo de batalla. Sea como fuere, nos parece importante, tanto en Mesoamérica como en otras regiones amerindias, insistir sobre los modelos cinegéticos que estructuran los rituales de iniciación y también sobre el rol de los dueños de los animales en estas construcciones rituales. La siguiente, por favor. En el caso mesoamericano, propuse que el sacrificio de los Mixcoas
asimilado con venados, constituía el mito de referencia que se reactualizaba tanto en los ritos de acceso a la nobleza como en los ritos de entronización. Cabe aclarar que en Mesoamérica, la siguiente por favor, era muy marcada la equivalencia entre la cacería y la guerra, los enemigos capturados siendo identificados con presas de caza. Sin lugar a duda, las ceremonias de acceso al poder seguían el modelo de los ritos de iniciación con el esquema de muerte y renacimiento del candidato. La siguiente, por favor. Ahora bien, más allá de la complejidad de este conjunto de ritos, llama la atención el papel central en ellos de deidades como Mixcoatl y Tezcatlipoca, que están estrechamente asociadas, como vimos, con el dueño de los animales y con los procesos de iniciación individuales que se llevaban a cabo en los espacios salvajes. También quisiera señalar un episodio clave de los ritos de entronización de los chichimecas de Cuautinchan. La siguiente, por favor. Antes de la ceremonia de agujeramiento del septum de la nariz, los candidatos están colocados sobre mezquites donde son alimentados por jaguares y águila. Reza el texto en náhuatl. 4 días ayunaron. Para ello nuestro padre, nuestro conquistador, se acostó en las ramas del mezquite blanco. Los tepilhuan chichimecas hicieron ayuno, pasaron aflicción durante 4 noches y 4 días. Al ayunar y padecer, el águila y el jaguar les dieron de beber, les dieron de comer. Luego, Ixchicoatl y Quetzaltehueyac le perforan el septo a los tepilhuan chichimeca con el hueso de águila y el hueso del jaguar. Fin de la cita. Tanto la colocación en alto como el contacto con animales predadores por excelencia, modelos de los cazadores, de los guerreros y de los gobernantes, recuerdan de sobremanera los episodios de las iniciaciones individuales que hemos mencionado, tanto en América del Sur como en América del Norte. La presencia de rituales de autosacrificio, así como los actos de agujeramiento de parte del cuerpo, en el caso de los futuros gobernantes de Cuautinchan, el septum de la nariz. La siguiente, por favor. Nos remites también a las famosas torturas rituales de los indios de las praderas de Estados Unidos. En algunos casos, esas torturas estaban relacionadas con los ritos de iniciación, en otros casos con el culto al sol, en el marco de las famosos sun dances. Ruth Benedict ha estudiado estas temáticas con sus variantes, así como las distintas concepciones del espíritu guardián en América del Norte, investigaciones que se podrían ampliar tomando en cuenta los materiales mesoamericanos. Finalmente, nos parece importante evaluar de manera comparativa las connotaciones cinegéticas de los ritos de acceso al poder, las cuales, aunque se hayan desarrolladas en sociedades estatales como las mesoamericanas, seguían modelos de iniciación que encontramos reflejados con diversas modalidades en ambos hemisferios del continente americano. Muchas gracias.